Hola, mi nombre es Hugo Cuevas Mor, poeta y escritor, y el siguiente video es uno de los actos de los 116 años de la Biblioteca Centenario de Cali, Colombia. Y esta presentación en la que estuve presente está dividida en dos partes. La primera es la presentación de la familia Gamboa, de la que hago parte, y de las personas que a través de la poesía y otros actos culturales contribuyeron a la ciudad. La Biblioteca Centenario fue la escuela Isaías Gamboa, el poeta caleño por excelencia, que tiene una estatua muy linda en Cali. En la descripción verán que está dividido por capítulos, así que pueden ver la primera parte, que es la presentación con Colombia Gamboa y María Victoria Caicedo, de la parte de los Gamboa, y luego viene la presentación de mi libro Poesía y Oralidad, Historia de una íntima relación, y mi antología Poemas de Amor que presenté en este acto. Muchas gracias. Suscríbete, dale un like, hazme tus comentarios y disfruta este video. Para mí es muy grato estar acá compartiendo con Hugo y con Colombia, y estaremos hablando de diversos temas sobre la familia Gamboa y su aporte a la ciudad de Cali en el pasado, en el presente y en el futuro, porque don Hugo nos va a contar de 3 proyectos que yo no tenía permiso de mencionarlos hoy en el Oiga, mire, Lea, me quedé calladita, los invité a que vinieran acá y los escucharan. Ok, entonces vamos a iniciar sobre un tema, y es ellos dos y sus ancestros. Y vamos a comenzar diciendo que el 23 de julio de 2004 se cumplió el centenario de la muerte de don Isaías Gamboa. Posiblemente muchos de ustedes saben la cantidad de colegios con ese nombre que hay en Cali, 5 sedes, y sobre eso también vamos a estar conversando. Mencionaré por los laditos que la Biblioteca Centenario desde el año 1984 ocupa esta sede, y aquí era el colegio Isaías Gamboa. Y hace poco una persona en un grupo levantó la mano y dijo: yo estudié allá. Qué emoción escuchar eso. Y la familia Gamboa, y ellos nos van a contar sobre eso, tiene varias fundaciones. Cuando yo me puse a escarbar en este libro los nombres de las fundaciones, voy a dejar en poder de ustedes que nos hablen de eso. ¿Cuál de los dos quiere iniciar, Colombia o Hugo? Esa levantada de ceja de Colombia quiere decir, comience usted. Entonces, ¿me oyen o quieren que use micrófono? No, micrófono. Ok, porque así tengo una voz más profunda. Puedo llegar por los oídos al corazón, que eso es lo que estamos tratando de hacer aquí. Bueno, a ver, Isaías Gamboa marcó una historia en esta familia, básicamente porque sí, era el poeta exilado, el que se fue y anduvo detrás de su hermano Francisco, que ya se había ido a El Salvador, y también se había ido
mi bisabuelo, que era contador, entonces no hablamos de él porque de pronto encontramos alguna poesía de él, pero eh, era contador y de todos ellos. Entonces aquí hubo una historia de poetas que tienen apellido Gamboa, aunque en realidad toda su vocación poética viene de su madre, Sí, que era Mamá Tere, María Teresa Herrera. Herrera, y ella era, sí, de las Herrera que tenían, digamos, cierto nivel cultural y todo esto. Los Gamboa venimos del lado arriero de la familia, ¿cierto? Del lado de los indígenas, yanaconas, etcétera, etcétera. Entonces aquí hubo un encuentro de dos almas, una alma tal vez más agraria, ¿cierto? Más del campo, y de ahí viene tal vez muchas cosas que todos heredamos de ese amor por la naturaleza, por el familiar y todo eso. Entonces, pero siempre tratamos de darle ese crédito a Mamá Teresa, a Mamá Tere, porque fue la que le enseñó a leer, y ya cuando estaba mayorcito lo mandó al Santa Librada, y ahí terminó y ahí con Jorge Isaacs y algunos liberales o revolucionarios del momento, pues estudiaron y después se tuvieron que exilar. Entonces, Isaías marcó porque, claro, él, y en esa historia, pues lo triste fue que él se enfermó y en su regreso de Chile muere en el barco. Y un amigo lo va a visitar en el Callao, lo encuentra muy mal, lo baja, muere y lo tienen que enterrar en el Callao. O sea que sus restos llegaron no en el 1904, cuando murió, sino muchos años después. Esta foto es cuando hacen la estatua, 1922, llegaron los restos. Los restos están en una hornita en la capilla de San Antonio. En la primera fila, al lado derecho, si ustedes ven, dice Isaías Gamboa. Y ahí supuestamente, sí o no, están algunos huesitos o cenizas, pero ahí está el alma de Isaías en su colina de San Antonio. ¿Bien? Francisco Antonio. Sí, Buen comienzo. sí. Bueno, Y si quieres, yo sigo entonces algo de, hicimos el centenario. algo de Isaías. Si quieres, claro. No, después tú. Ok. Después. Hicimos el centenario en 2004. Fue esas fotos que ustedes ven en la parte de adelante, es que los grandes grupos familiares se tomaron fotos. ¿Tuvimos cuántas personas, te acuerdas? 85. 85 personas en el Orquidial, porque aquí Colombia es ganadora de varios premios por sus bellas orquídeas. Entonces, en el Orquidial nos reunimos y fue un momento histórico para la familia porque pues logramos reunir todo ese caudal, reencontrarnos y verdaderamente conocernos. Les tomamos fotos a cada uno de ellos. Eso fue muy interesante y los viejos contaron anécdotas. Pues es que yo fui novio de esa que está allá, es que era una prima. Ay, ¿por qué dices eso? Pero ¿cómo vas a contar eso? Bueno, fue muy interesante, muy lindo, de anécdotas y de mucha... ¿Cierto que fue muy lindo? Muy bonito. Fue muy, muy lindo. Entonces, y pasaron varias cosas aquí. Y mejor, María Victoria, y mejor aún mejor que la reunión misma fue la programación de hacerlo, porque lo hice en mi oficina con Armando Gamboa. Y eso fue realmente un divertimento. Con Armando todo era un divertimento. Aquí la fotico está pequeña es porque Armando comisionó ese óleo de Isaías, Sí. que lo habían hecho en Chile y está aquí en la biblioteca. Y aquí también estuvieron la Asociación de Exalumnos de la Escuela Isaías Gamboa, que ahora tiene 5 sedes, están entonces, entonces esos de esa generación que habían estudiado aquí, pues estuvieron. Entonces hubo muchas presentaciones en ese centenario que verdaderamente nos unió de nuevo como familia. Hicimos un documental y escribimos el libro. Digo escribimos porque el historiador que había escrito sobre Margarita, sobre Isaías, Francisco, y lo conocí,
le dije que me ayudara un poco y hicimos este libro de los Gamboa, una dinastía de poetas. Ayudado también por Armando Gamboa Claro. y y que fue el que se fue a caminar y a hablar con unos y otros. Y fue encuentro de 35 poetas en 5 generaciones que habían por lo menos escrito un libro o habían publicado. No todos los otros, como una persona que tengo aquí a mi lado, que ha escrito y nunca ha mostrado. Pero eso hay muchos de la familia que no han mostrado su poesía por diferentes No podía razones, ¿no? Unos porque los poemas son muy eróticos, otros porque los poemas, no se quieren igualar con lo que hay del legado familiar. Sobre este tema de una dinastía de poetas, doña Margarita Gamboa, la abuela de don Hugo, una mujer muy influyente, poetisa también, y con María Perlaza, Ana López de Domínguez y Betsabe Zapata, apoya la creación del Liceo Benalcázar de Cali en 1936. En octubre de este año vamos a cumplir, ya me olvidé cuántos años, pero son un pocotón. Y lo que me pareció muy lindo de doña Margarita es que cuando en 1935 las mujeres se quedaban en su casa y no hacían nada más, Margarita, ella en el 35 creó en La Voz del Valle un programa que se llamaba La Hora Femenina. Imagínense ustedes eso, En 1935. por radio, 1935, La Hora Femenina. O sea, yo me imagino la pelotera que armaron por eso, pero me parece una total precursora tu abuela haberlo hecho. De la liberación femenina. Bueno. ¿Sí o no? Sí, Bueno. Claro, Margarita Gamboa, le decíamos mami en familia, publicó estos 2 libros que ven aquí y fue una declamadora, hizo varias giras. Este es una pequeña página que habla sobre su declamación, su Manizales y en varias partes declamando. Yo la recuerdo es porque sí, estaba practicando un poema para el colegio y trataba de que yo no dijera caballos. Eso no. Caeles tiene que estar allá detrás. Y así. Caballos. Pero no, te pasaste. Caballos. Casi, otra vez. Caballos. Yo tenía 8 o 10 años. Entonces, eso son una anécdota pequeña, pero ella declamaba muy bien, incluso ya muy mayor. Porque además le quitaron un tumor del cerebro donde quería 40 años y vivió hasta los 80 y pico. Y a los 80 y pico, ya perdiendo bastante la memoria, seguía declamando. Porque ese es el valor de la poesía. Claro. Como los rezos. Te las acuerdas de memoria y lo vas a seguir. Y por eso muchos de los trabajos que hacen con personas con Alzheimer es tratar de recordar esos rezos o esos poemas. Así que, padres de familia, pilas. Bueno, entonces, esa es la Margarita, nuestra abuela, y su legado, digamos, de poesía. Y hablemos entonces, pasemos a hablar devolvámonos un poco para los poetas y luego pasamos a Octavio. Ese te toca a ti. ¿Ah, sí? Octavio, te toca a ti. Ah, bueno. Tu hermano del alma. Bueno, pero estos son los 4 con Gamboa Herrera, ¿no? Estos son los 4 Gamboa Herrera. Sí, los anteriores. Sí. Y aquí está Mateo, que es mi papá. Tu padre. No está, como digo, mi bisabuelo porque no fue poeta. Está Isaías. Y Francisco, y quiero decir rápido de Francisco, él se fue para El Salvador y creó una familia enorme.
que tuvimos el gusto de ir a hacer un evento. Con lo de Isaías hicimos un evento en El Salvador. Él fue el primer ministro de educación de El Salvador, fue el fundador de la Escuela Normal de Maestros y tuvo todo un legado. Y ahí hay otra rama de poetas, ¿no?, que se habían distanciado de la familia por cuestiones simplemente de distancia geográfica, aparte de que algunos de ellos todavía quedaron con terrenos del Mameyal. Entonces, y aquí está Ezequiel, y aquí tenemos a Carlos Andrés, que es de la rama de Ezequiel, es tu abuelo. Es que como ellos son mayores que yo el mío es mi bisabuelo y de ellos son los abuelos, ¿no? Entonces se me traba. Me va a quedar con él un momentito. Lo voy a tener aquí un momento. Y Ezequiel fue alcalde de Cali, hizo muchas cosas por la familia y demás. Y Mateo también fue poeta. A verlo. Toca a ti, tu abuelo, tu papá. Mi padre, sí. Mateo Gamboa fue mi padre. Él fue poeta, estudió en Santa Librada su bachillerato y luego empezó en la vida pública. Fue concejal de Cali toda la vida. Desde el consejo inició muchas obras importantes para Cali, como por ejemplo viajar a Nueva York en barco para traer los recursos y hacer el acueducto de San Antonio. Le preocupaba que los niños tuvieran daño de estómago y no pudieran vivir hasta cierto tiempo, sino un poco de tiempo, muy corta su vida, y entonces se puso en el trabajo de hacer el acueducto de San Antonio, trajo los recursos, se puso en el trabajo de que efectivamente se hiciera el acueducto, estuvo al pie de la construcción todo el tiempo y contrató unos ingenieros franceses para hacerlo. Todavía tenemos ese acueducto sirviéndonos a buena parte de la ciudad. También desde el Consejo contribuyó a la creación del Instituto Óscar Escarpeta, que era para niñas huérfanas. Estuvo al pie de esa iniciativa con el doctor Escarpeta, que era médico. También estuvo en la creación del Hospital del Club Nobel a través de su trabajo desde el Consejo Municipal, haciendo todo el esfuerzo para que se hagan los aportes oficiales para que estas instituciones pudieran existir. Entonces nos dejó varias obras. También una obra paisajística muy linda, que de pronto todos la disfrutamos, y es La orilla del río Cali. Él vio que a la orilla del río Cali empezaban las construcciones, como podemos ver, la casa de Entre Ríos, que llega hasta el nacimiento del río, hasta el río, y vio que eso iba a llenarse de casas. Y creyó que el paisaje del río era importantísimo tenerlo como paisaje. Y logró un acuerdo municipal para que la orilla del río se conservara 30 metros al lado y lado. Eso lo podemos disfrutar hoy. En ese momento ya querían canalizar el río, como lo hicieron en Medellín, y él se opuso totalmente a esa creación. Para poder consolidar consolidar su deseo de ver el río libre, se propuso hacer una avenida del río que se llamó la Avenida Colombia. Luchó mucho por su nombre, porque querían ponerle otros nombres, Avenida Ciudad de Cali, Avenida Santander y tal, hasta que logró que se llamara Colombia. Y entonces, ¿cómo fue? Y de paso, una niña. Y en ese momento yo siempre le digo a ella que cuente el origen del nombre de ella. La llaman Colombia Gamboa. Y tenemos la Avenida Colombia aquí nomás. Y ella se ríe y me mira con cara de Liceo Benalcázar, como quien dice, quédate callada,
Entonces, eso es una Una historia anécdota. muy linda. También me parece interesante el tema de don Andrés Gamboa sobre la compra del cerro Los Cristales. Sí. Comenta algo sobre eso. Sí, Andrés Gamboa, mi bisabuelo, vivía en el kilómetro 30 en el Carmen. Él era negociante de ganado y de caballos y tenía que venir con estos animales a Cali a venderlos y no tenía dónde estacionarse. Entonces decidió comprar una tierra al municipio de Cali y compró el Cerro de los Cristales por 4 morrocotas de oro. Y ese es el origen del Mameyal hoy. Allí se estableció, allí vendía los caballos y allí hizo una casa. Allí nacieron sus hijos, allí nació Isaías, mi papá, estos 4 que acaba de mostrar Hugo Y una María chorrera Antonia. más. No, y María Antonia, no fueron sino 5. Bueno, y Los siguientes que han seguido sí, naciendo allí. se llama el Cerro de los Cristales porque allí hay cuarzos blancos, unos cuarzos blancos. Cuando yo estaba chiquita me parecía fascinante que lloviera durísimo porque después del aguacero yo me subía a la loma y aparecían los cristales en la loma. Tengo algunos muy grandes, muy bonitos. Esa es el origen del Mameyal. A ver, yo le... Parte de esta historia, y por eso esto de los arrieros, es porque sí, tenían ganado y tenían mulas y hacían el trayecto de Buenaventura a Cali. Y los Gamboa, más campesinos, se quedaron en el 30 y era una parada. Nos hemos reconectado con ellos un poco. Muchos de ellos se han ido al exterior y ahí quedan, pero estuvimos allá tratando de reconectarnos a ver si contaban y sí, pues esa fue la familia que se fue para Cali. Entonces, pero es muy interesante. Es muy posible que ellos venían en realidad del Cauca, de Suárez, Cauca, por ahí, y se pasaron ahí. Si uno busca en Suárez, hay muchos Gamboa, pero no hemos ido no hemos llegado hasta allá en todo lo que hemos hecho, porque el trabajo que hemos hecho todos verdaderamente en el árbol genealógico, que me decía mi hermana Michelle que me ha ayudado en todo esto, tenemos ya como 8.000 personas conectadas y eso es enorme. No, pues, Y por ahí la mitad son Gamboas, parte son Cuevas y parte las otras familias que han contribuido, o sea que estos son ramas y ramas y ramas, y la nuestra pues que tiene también todo el lado de Francia. Entonces, esa parte de los arrieros es toda una historia, porque si ustedes leen o oyen, ahora ya tenemos una versión en audio de La Tierra Nativa, de verdad se los recomiendo. Es muy bien narrada, fue grabada por un locutor que me gustaría saber su voz porque no le estamos dando crédito, para el Instituto de Ciegos y Sordomudos. Cuando lo tomó Bienestar Familiar, alguien me dijo, Hugo, mira lo que rescaté, un CD. Y ahí estaba todo Tierra Nativa muy bien narrada. Entonces yo la monté como un podcast, lo pueden oír por capítulos. Y ahí Isaías llega, lo recoge su familia, llegan en mula y todas estas cosas. Mi abuela en 1910, que ellos nacieron en Salvador y se regresaron por la muerte también de Isaías. Ella llegó en mula, ¿no? Parte porque el tren no llegaba hasta Cali. Entonces esto de los arrieros, de las mulas y todas esas cosas está no solamente en nuestras historias familiares, sino también en Tierra Nativa, más que todo. No sé si habrá otra obra o un poema que lo menciona, pero ahí está como ese legado de ese camino. Ahí está. Bueno, siguiendo con las historias de ayuda a la comunidad que mi familia ha hecho, está Severo Reyes Gamboa, que fue diputado en la Asamblea y junto con mi padre, entre los dos decidieron que se debía fundar una universidad para que las mujeres pudieran estudiar en Cali porque no había un sitio donde pudieran estudiar.
Entonces sacaron una ordenanza departamental y crearon la Universidad del Valle. Es la razón por la cual la Universidad del Valle tiene recursos del departamento. Eso fue en 1945 la ordenanza. Y así pudimos las mujeres entrar a la universidad de una manera más cómoda, sin necesidad de irnos hasta Bogotá. ¿Pasa Octavio de verdad? Sí. Bueno, entonces voy a continuar con los poetas de la familia. Está mi hermano Octavio, que escribió mucha poesía, que vivió en Cali y después vivió en Bogotá. ¿Qué puedo decir de mi hermano? Que su poesía es el canto al Valle del Cauca, lo sentía en su corazón. Está muy reflejada la naturaleza en su poesía y en toda su obra poética. Es muy bella. Tengo un poema de él que me gusta mucho y que ahorita está musicalizado y que se los voy a leer o a decir. ¿Me lo permites? ¿Qué? Estaba marcado. Que se llama Final. Bueno, yo me lo sé. Si me equivoco, no importa. Bueno, se llama Final y es un poema que ganó el premio de la poesía Silva cuando él era 1990. Y yo lo mandé a un concurso de poesía a la Casa Silva y efectivamente se ganó el poema como el mejor poema de amor escrito en Colombia. Y él estaba ya muy enfermo y se emocionó muchísimo con su premio. Y bueno, pasaron unos días y luego ya él fallece. El poema se llama Final y está hecho de opuestos, algo bastante psicoanalítico. Dice, de vida y muerte, amor, todos estamos hechos, así como la música de sonido y silencio. De mentira y verdad, así como los sueños, de lágrima y sonrisa en oleaje alterno. De luz y sombra nos vamos repitiendo. Somos días y noches, efímeros y eternos. Y como el agua somos de la tierra y el cielo, y como el aire, amor, unidos y dispersos. Qué belleza. Voy a leer otro poema de Isaías. ¿Puedo? No. Yo quiero leer. Octavio escribió estos 5 libros y el año pasado hicimos la antología. Sí. Porque ya no se circulan estos libros, quedan algunos entre las manos de la familia. Y lo que quiero decir de la antología, que fue increíble, es que, bueno, yo decidí hacerla para eso, para recuperar la poesía, para que llegara a este momento de la historia de Cali. Y en el transcurso de hacer el audiolibro, porque está impreso, está digital, está en audiolibro, como ya todos los libros, logramos que 60 voces de 60 familiares, cada uno leyera un poema. O sea que si ustedes van al audiolibro, son 60 poemas, 60 voces. Y a ver, levanten la mano los que contribuyeron aquí para que los vean todos, por favor, Carlos, todos. Aquí hay por lo menos 20 que contribuyeron a recitar un poema de Octavio. Un aplauso para todos. Sinceramente, yo no creo, es un hito histórico a nivel de la poesía de Latinoamérica o la teología en español, no, de que una familia se ponga en ese papel. Y ahí están, como hay tantos en el exterior, hay cantidad de acentos españoles, gringos, canadienses y otras cosas. Se puede oír en YouTube, entrar y oírlos uno por uno, de 93 años hasta los 15 años, una persona que leyó, ¿cierto? Sí. ¿Cómo se llama el canal?
¿Ah? ¿Cómo se llama el canal? Lo buscas por mi nombre y lo encuentras. ¿Cuál es su nombre? Mucho gusto. Hugo Cuevas Mor, placer. Ya me presento después. Bueno, eso es esta parte de qué nos falta de la familia comentar. Decir quién eres tú. ¿Entro yo a hablar de mí ya? O Creo que sí. leo un poema de Isaías. Leo un poema de Isaías. Ok, veamos, princesa, pásame. No, yo sé cuál quiero leer. Préstame una dinastía. ¿Por qué voy a escoger de aquí un poema? Yo tengo aquí un poema de Isaías. Es que quiero leerle, princesa, Bueno. por lo que ha pasado. Entonces, es que voy a leer este. Entonces, este libro es una antología y a la misma vez hay una reseña de cada uno de estos poetas que encontramos. Creo que el que está más lejos y acaba de fallecer es uno de la familia de Salvador que murió en Australia. Pero hay otro que ha ganado premios de poesía en inglés, no habla español, y aquí los poemas que están de él 1929. los traduje yo al español, porque pues, es de la familia, y fue increíble, porque yo le conté toda la historia de la familia. El papá le había medio mencionado algo, es como quinta generación, y no lo podía creer verdaderamente. Se ha ganado varios premios de poesía. La que quiero leerles de Isaías se llama Esa mi princesa. Espero lo encuentro aquí. Porque el más famoso es Ante el mar, pero es bien difícil de leer. ¿Por qué voy a leerles este? Porque le voy a leer el poema y le voy a contar una historia increíble. Así que... ¿cierto? Pero la que yo tengo también es para ella. ¿Así? Sí. Bueno, mi princesa, esa criatura virginal y hermosa que va esparciendo gracia y alegría, joven y bella cual botón de rosa que se abre apenas al albor del día. Esa de alegres y vivaces ojos, do beben luz el sol y las estrellas, de tez primaveral y labios rojos, nido de amor y de sonrisas bellas. Esa de blondos y lucientes rizos que el marco forman de su faz de niña, sin que haya menester a sus hechizos otra corona que su frente ciña. La de rítmico andar y airoso talle, adolescente de la falda corta, que donde quiera que se encuentre o halle, a todas deja con el alma desierta. La ardiente, soñadora colegiala, que juega ya con el amor traviesa, esa criatura que ninguna iguala, es mi gloria, es mi dicha, es mi princesa. ¿Por qué es increíble esta historia? Es porque hace apenas 2 semanas, la nieta de Sara, que él dejó en Chile, estudiante de él en el colegio allá donde él fue profesor, la nieta que vivió con su abuela, Sara, la princesa, hasta los 90 años, hasta que perdió su memoria con el Alzheimer, repetía que su único amor de toda la vida había sido Isaías. Qué belleza. Y Adriana Goñi nos encuentra por el internet, lafamiliagamboa.com, encuentra que tenemos un chat de la familia y se aparece en nuestras vidas a contarnos todo ese otro lado, de todo ese amor de toda la vida de Sara, la princesa, por Isaías. Entonces ya los nombramos nuestra familia afectiva en Chile y nos vamos el próximo año a Chile a conocerlos, ¿cierto? Entonces, lo lindo es cómo el amor sigue uniéndonos generación tras generación, porque el amor es poesía, poesía es amor. Entonces es para nosotros, ¿cierto? Estamos como emocionados con el tema, ¿no? Colombia. Claro. ¿Cierto? Ya ella ya está soñando. Ya está ahorrando.
Esa es la historia. Ya estoy en La Serena. Les hablo un poquito de mí y voy a contar una anécdota muy, muy especial, porque aquí Felipe, ¿dónde estás, Felipe? Felipe me acaba de llegar con mis dos primeros libros, Impresiones, de 1982, y que está aquí, es este, y el siguiente en el andén, ahí están. Gracias, Felipe, a traerlos. Eso. Y es muy emocionante para mí, de verdad, que me encuentre de nuevo con estos libros. Te habrán algunos poquitos que tengo en mi biblioteca ya nomás. Y este es pues toda una historia de escribir, de seguir escribiendo. Yo nací en Guatemala porque mi padre es colombiano, hijo de Ciario y Margarita Gamboa, Hugo Cuevas Gamboa, nada que ver con la poesía. Pero cuando hice el lanzamiento de Impresiones, al regresar de estudiar en Bélgica, diplomado en desarrollo y entrar a trabajar en la DICOP, donde conocí a Felipe, Programa de Desarrollo del Pacífico Colombiano. Yo soy biólogo inicialmente, tengo un máster en agropecuarias, en acuicultura. Entonces he hecho un poquito de todo en mi vida. Fui profesor también del Jefferson de biología. Entonces, en todos estos, mi poesía ha sido mi otra identidad, mi identidad alterna, ¿no? Y cuando lancé, vinieron algunos Gamboa. Yo no tenía mucha relación con los Gamboa, cercanía con ellos. Y el ciego Carlos Hugo Gamboa se acercó a mí y lo traía a la esposa y dijo, aquí está enfrente Hugo. Y entonces él me cogió de las manos y me dijo al oído, bienvenido a la familia Gamboa. Ya, yo me reí, lo abracé, pero no tuvo mucha significación en ese momento, verdaderamente. No sabía toda la historia, no conocía todas estas cosas, pero fue un momento que lo recuerdo y que ha adquirido fuerza con el tiempo, ¿no? Claro que yo crecí con Carlos Hernán, anduvimos recogiendo cristales Claro. por todas las lomas del Mameyal. Será la oficina. La hermana de Carlos fue mi novia de mi juventud y todavía la recuerdo con mucho cariño y se me mezcla todavía en poemas y sueños, Matita. Entonces aquí es toda una historia de familias, de cuestiones, y todo este legado de seguir escribiendo es como seguir vivo, como tener mi corazón al lado de todo el trabajo que he hecho. He trabajado, y aquí hay personas de muchos de mis identidades paralelas, ¿no? Personas que trabajaron en Titán, en ese trabajo de migrantes y remesas de dinero y todas estas cosas. Yo seguí con mi poesía porque ¿no? La salida de Colombia fue muy difícil por razones de violencias y demás. Dejar el Mameyal, mi casita del alma, y si hablo de ella, pues, perdonen. Bueno, tengo un poema que dice, quiero volver a mi casa, ¿no? Sabiendo que no voy a volver a eso, que ya es otro pasado, pero Cali para mí es el volver a tocar todo esto. O sea, por eso es que agradezco que estén aquí. Escribir es una labor bastante solitaria. Sí. Y entonces cuando me encuentro con caras, con ojos, con sonrisas, con todo esto, para mí de verdad es como el estímulo para seguir adelante. Por eso de verdad les agradezco, y les agradezco los comentarios, las cosas que hago. Voy a hablar un poco de las cosas que he hecho, aparte de todos estos libros. Sí. ¿Ya? Una pregunta. Dale. Tengo una pregunta para Hugo. Cuando uno pone la transparencia anterior, la imagen anterior, Hugo, donde está cuando uno ve esta imagen,
allí uno se encuentra con 12 libros, 12. El primerito de acá es uno que Hugo está lanzando en fecha muy reciente. Yo pertenezco a ese grupo que siempre me dicen que estoy medio loca porque compro libros por la carátula. Ese primero, El del árbol. verde, a mí me pareció una belleza esa carátula, y no solamente eso, sino pensar las hojitas del pino, cómo las van haciendo. Entonces, yo te quería pedir que nos comentaras un poquito sobre eso y cuando termines, ¿cuáles son los 3 proyectos caleños en los que estás? Bueno, entonces, Eso. ahora hablo de él, pero voy a llegar allí, ¿no? Quiero antes hablarle un poco. Aquí es todo, porque para llegar a esto tengo que hablar un poco de esto. La oralidad para mí siempre ha tenido un factor muy importante dentro de la poesía y tuve la suerte de acercarme a la oralidad a través de cosas que pasaron en la vida que a veces uno dice qué cantidad de casualidades, ¿no? Pero las casualidades son puertas que se abren y se abre una ventana y uno y va encontrando y el universo se va organizando al lado de uno y uno dice, pero pues, ¿no? Mis hermanas molestan porque me dicen que yo tengo un ángel de la guarda, ¿no? Y que siempre aparece con cosas y me salva de otras. Entonces, el primero de allá es mi primer álbum, Cuántos Poemas. ¿Y Cuántos Poemas nació? Porque yo estaba haciendo escribiendo un jingle para Titán. Titán es Titán donde quiera que estás. Y escribí un jingle, ya estaba, y el mercadeo Titán se lo dio a un italiano que algunos conocen, Massimiliano Agelao, que trabajó en la Sinfónica. Y él cogió ese jingle, pero no le cuadraron un poco las letras. Yo trabajé con él y me encantó. Y entonces cuando vine a Cali le dije, Massimiliano, te quiero regalar mi libro de poemas. Y él así se me queda mirando y me dice, es que yo no leo poesía, menos en español. Te lo podía agradecer, pero sería como ser, pues, por decencia, ¿no? Le dije, no, tranquilo, pero ¿sabe qué? Grame menos. Ok. Me regresé a mi casa en Estados Unidos y grábenmelos. Pues sí, micrófono. Ya todos los laptops vienen con micrófono. Antes había que ir a comprar un micrófono. Compré un micrófono, se lo grabé. Le grabé, escogí unos. Fue todo un ejercicio, me pareció divino. Y se los mandé. Y me manda él la primera poema musicalizado. No oigo. Parece que eso me pasa, no oigo. Entonces, yo oí eso y dije, no puede ser, no puede ser. Yo oía mi poema musicalizado, para mí fue emocionante porque yo llegué a la poesía también por la musicalización. Mi hermana María Cristina, que está allá, bajábamos del Mamillal a coger el bus del colegio en el acueducto, donde nos recogía el bus. Claro. Y Titina cantaba, ¿no? ¿Por qué te quiero a ti? ¿Por qué te quiero? Y Machado, y tu nombre me sabe a hierba. Y claro, ella sí cantaba, yo desentonaba. Aquí le confesé a Margarita Solari, que el papá de ella, profesor de coro del Liceo Francés, me sacó 4 veces del coro. Canten los de acá, canten los de acá, canta Hugo, tú no. Y entonces ella me dice, ay, qué pena, es que mi papá era así. Y dije, no. Lo cuento como anécdota porque el cariño siempre estuvo allí, ¿no? Entonces son historias de mi... Entonces, él hizo todos estos poemas musicalizados con sus estudiantes y yo llegué al estudio de Takeshima a recitar mi poesía. Y eso fue, no se imagina. O sea, Hugo, a ver, no, pero oye, pero mira la inflexión, a ver,
más profundo. A ver, que el diafragma respira. Y yo, ok, yo jamás había estado en un estudio, jamás había grabado. Y le debo a Maximiliano todo ese, ¿no? Y de ahí siguieron otros álbumes y creamos el grupo Musicalizando, nos presentamos en varios lugares. Fue todo una belleza de ese acercamiento a la oralidad. Y le voy a leer, por eso llego aquí. El comienzo es muy pequeño porque aquí hay muchas personas que se van a sentir identificadas con lo que voy a leer. Dice, prefacio. Cuando pienso en cómo comenzó mi amor por la palabra, no fue con un libro entre las manos, sino con una voz. La señora Zúñiga fue una voz. Fue mi maestra de literatura en secundaria, la que leía en voz alta a toda la clase, la que nos transportaba a otras dimensiones con su voz hecha cuerpo, alma, corazón. Porque su voz no solo decía las palabras, las agitaba. Cambiaba el ritmo, la respiración, las pausas. Cuando narraba un cuento o recitaba un poema, el aula desaparecía. Qué belleza. Entonces, ese es mi recuerdo. Y aquí, Margarita, mi hermana, Ana María, Gloria, etcétera. Aquí varios que tuvimos la suerte de encontrarnos a la señora Zúñiga, una argentina que nos daba literatura. Michelle, que estuvo 10 años después que yo en el colegio, la tuvo también. No la recuerda muy bien porque le decía, ay, mijita, es que Hugo. Entonces ya decía, dice, ay, Dios mío, otra vez. ¿No? Sí, me quiso mucho, yo la quise mucho a ella y cuando ya bastante enferma, todavía dando clases, me invitó a hablar con sus alumnos del liceo francés y me hicieron 1000 preguntas muy interesantes y dijo algo que me dijo, en mi mesa de noche hay un libro de Hugo y un libro de Neruda. Y yo dije, ¿por qué? Oh, la, la. No, ¿qué tal eso? ¿Es verdad o no es verdad? Me tocó el alma. El apellido era Zúñiga y ¿cuál era el nombre? Norma de Zúñiga. Norma de Zúñiga. Ah, No sé más, fue pues, profesora de tu realmente hija. ella, no, sé que hay otros que la conocieron más cerca porque me han dicho, pero yo no sabemos más, yo no sé más. Entonces, por eso he hecho todos estos podcasts, poemas sueltos, cojo un poema, lo charlo de él, hablo del poeta, hablo anécdotas de su vida para hacerlo, pues, para buscar del poeta la esencia humana. Entonces ahí está todo un poco de mi historia y mi oralidad. La carátula una belleza. la diseñó mi hija Daniela. No contenta con las que yo había hecho y había querido hacer y diseñar. Y muy linda me dijo, papá, ¿te puedo mandar unas propuestas? Es que le dije, claro, ¿cómo no? Ella estudió comunicaciones y demás y me manda esto y pues Una belleza. que sí. Si lo ven de cerca, el libro está escribiendo un poema. Y el poema, solamente le voy a leer las primeras estrofas del poema y dice, las aves van llegando a la poesía, por eso es que se ve que están unas avecitas llegando. Con sus trinos la van despertando, sacando de las páginas letras liberadas, verso a verso, palmo a palmo, rimas en las voces, ritmos que se rieron por los aires. Los versos se evaporan de la tierra, de la hierba fresca, suben al azul celeste del cielo formando nubes de vivas metáforas y letras van cayendo como suave llovizna sobre los campos y las ciudades. Este libro comienza con ese poema. Y les voy a hablar algo rápido de este libro. Es un libro macizo, este es el tomo 1, 800 páginas, 13 años de mi vida. Y es mi estudio sobre la oralidad, sobre la importancia de la oralidad para la poesía. Y entonces cuento la historia desde ese punto de vista. Cuento primero sobre la tesis. La tesis es que no hay, en este momento histórico, no hay más personas oyendo, leyendo y sintiendo la poesía que en cualquier historia de la humanidad.
Es cuando la gente dice, pero ¿cómo así? Si la poesía se... No, antes. Y entonces, claro, mi parte biológica busca estadísticas y pruebo con ciertas formas, pero básicamente la poesía nació oral porque los poetas orales eran personas que se tenían que aprender de memoria las historias de los pueblos. El Viejo Testamento, el Antiguo Testamento, todo, el Corán, todos esos pues, se crearon oralmente y se repetían oralmente. Y así, por muchos años, por muchos siglos, era oral. Apareció la escritura. La escritura apareció por ahí en el 3500 antes de Cristo, los sumerios, y lo cuento aquí, porque aquí también cuento el origen de la lengua, porque la lengua como evolución humana es increíble, no la inventamos, ¿no? Entonces ahí es toda mi parte biológica de la evolución natural, la evolución de las lenguas, y luego la evolución de la escritura. Pero la escritura demoró desde esos 3500 hasta los años por ahí 1400 y pico que se popularizó la imprenta en el occidente. Los chinos la inventaron muchísimo después, antes. Entonces, pero ahí sabían leer unos cuantos. Y la poesía se fue metiendo a la parte escrita. Y se volviendo una cuestión clasista en realidad, porque muy pocos sabían leer y muy pocos sabían escribir. Y la poesía oral siguió debajo, una corriente entre las costumbres, y yo aquí hablo de esa poesía subterránea que quedó en el pueblo, los copleros, los trovadores, y sobre todo en África, porque su colonización fue posterior a nosotros, la indígena siguió. En algunos enclaves como Perú y Bolivia, Guatemala, México, donde en realidad el exterminio de los indígenas fue menor, o la resistencia fue mayor, digámoslo así. Entonces es como la escritura comenzó a andar y andar, y me encontré viendo la historia de la poesía de que los momentos de mayor emancipación, la poesía estuvo presente en la Revolución Francesa. Todos los momentos históricos, los poetas salieron a la calle con la voz, a ser parte de los movimientos históricos y las crisis sociales del momento. Entonces yo dije, qué interesante. Cuando la poesía necesitaba salir a la calle, salió con la voz. Claro, porque la lectura era mínima, ¿cierto? Después comenzó toda esa labor de alfabetización que han hecho los gobiernos del mundo para en realidad fomentar la democracia y demás, y que todo el mundo pueda leer y escribir. Y después de todo ese trabajo de alfabetización, viene la tecnología y le da la voz lo que la escritura tenía, permanencia y difusión. Y comienza en 1920, 30 y 40 las grabaciones, y los poetas comienzan a grabar sus poemas. Neruda, por ejemplo, grabó casi toda su poesía, Benedetti y García Lorca, que era fantástico oyéndolo. Sí. Hay un programa grabado en la radio de Argentina y no encuentran la cinta. No se conoce su voz, ¿no? Porque estuvo en ese momento en que la tecnología llegaba. Entonces, en los 3 primeros capítulos cuento toda esa historia, hasta la tecnología, y cómo la tecnología nos ha llevado a todo esto que hacemos con los chats. Metemos audio, transcribimos, leemos cuando queremos, lo volvemos audio, lo volvemos. Es todo eso, ¿no? De darle ese valor a la palabra, a la voz. Hay gente que le gusta leer y sí, siente el poema en silencio, en su mente, está bien. ¿Quieres oír la voz del poeta, sí o no? Pero el gran boom de los festivales es reciente. Los festivales de poesía tan famosos llevan 20 años o algo. Entonces, esa es toda la oralidad. Y eso es lo que cuento aquí. Y luego defino un poco algunas cosas, que es retórica, que es oralidad y tal, y paso a contar la historia de la poesía desde el punto de vista de la oralidad. ¿Qué poetas de todos esos que habla la historia de la literatura ¿Cómo sería manejaron ¿Cómo sería la pregunta? y en eso
hay evidencia. Me ayudó, y lo digo sin tapujos, sin la inteligencia artificial. Es decir, muy difícil encontrar un periódico por allá que decía que Lope de Vega había tenido un debate y la oralidad y el bozarrón que tenía ese hombre, el tipo era oral, ok. Y de este no. Rubén Darío, por ejemplo, uno lee Rubén Darío y dice, ese tipo debería tener una capacidad oratoria, ¿no? Margarita, está linda la mar y todo eso, yo lo oigo declamando en mí. Nada, por ahí él dice, dejar que Rubén Darío leyera uno de sus poemas era la cosa más peor del mundo. Y él lo sabía porque siempre tenía alguien que declamara sus poemas por él. Sí, señor. Entonces, para mí, esa es otra historia de la poesía, desde el punto de vista oral. Y hablando así, en un recital, digo, ¿quién sabe un poema? ¿Quién me recita un poema? ¿Quién sabe una oración de memoria? Todo el mundo. El Ángel de la Guardia. Y eso en España y en toda Latinoamérica, alguien se acuerda siempre. Y entonces tengo un capítulo sobre la importancia de las oraciones para la memoria y para... porque todas las oraciones son poemas. Entonces, sí, este es este libro. Está en 2 tomos, impreso, digital está en uno solo, y el audiolibro lo estoy terminando, es uno solo, porque es que lo hicimos primero en un tomo y es un ladrillo. Y ahí los van a ver cuando salgan, que en realidad manipular ese 2 tomos en una mano era casi imposible. De este libro, la idea, y ya está casi listo, es un curso virtual sobre poesía y oralidad. Mire. Mejor dicho. Esto es bueno para hacer ejercicios por la mañana. Bueno, y paso rápido porque se me está terminando. Paso el otro libro. El otro libro que quiero presentarles hoy es este. Poemas de amor. Con dibujos diseñados por mí, primera vez que lo hago, me atreví a hacer. Y ese es un libro, son 21 poemas de amor, escogidos de todos estos poemas. No solo los que más cercanos me gustan más, pero solamente los que muchas más personas me han escrito algo sobre él, o los han dedicado, entonces es un poco una mezcla de esto. Y son 21 poemas, es la primera, porque la otra antología que viene son poemas de ira, que son otros. Sí, entonces comencé con los poemas de amor. Así que este libro acaba de salir, quise recogerlos, porque también estoy en un momento como de transición poética y siento que los poemas que vienen en un libro que se va a llamar posiblemente En mi jardín. Ahí hay una compañera son muchísimo más espirituales. Se sabe una poesía de Isaías. Y filosóficos, tal vez. No sé si la edad nos da por ahí, ¿no? Mover un poquito. Entonces no quiero decir más que esto. Cada uno de estos dibujos también lo estamos volviendo un video. El dibujo se va haciendo a medida que yo lo leo. Entonces es como la imagen va apareciendo en el momento en que mi voz se va dando. Entonces eso es lo que traigo. Y traigo otros, tenemos una cantidad de planes muy grandes de la familia. ¿Preguntamos? Sí. Ahí, antes de entrar a los planes, una compañera de colegio de Colombia que se sabe un poema, entonces quiero darle la palabra a doña Colombia. Gracias. Sí, aquí está sentadita, calladita, y ella cada que me ve me repite partes de ese poema. Entonces sería la oportunidad de oírla, ¿cierto? Sí. Se llama María Carlina Uribe y ella se sabe Acerba Dicha de Isaías Gamboa.
Hágale. Hágame el favor. Pasáselo. Pasa el micrófono. Eso. Si te digo que se me olvida, No importa lo que te sepas. recuérdame el comienzo. Hermosa noche, inolvidable aquella. Esa noche inolvidable, aquella noche de adoración en que creíste ver un sueño fugaz de cada estrella. Fue una noche muy bella, pero también muy triste. ¿Ya? Claro que es larguísima. ¿Tiene preguntas? Sí. Bueno, El poema es más largo, Sí, claro. pero tenemos un poquito de tiempo para preguntas, comentarios, lo que... Yo primero quiero agradecerles de verdad a todos los que están aquí también porque de alguna forma han sido partícipes de partes de mi vida y eso me parece muy lindo desde el colegio, algunos trabajos que he hecho y a momentos y a personas que acabo de conocer, entonces es que es muy importante. Si entran le quiero mostrar también mi trabajo en web, es todos estos sitios los he desarrollado. Declamando y musicalizando. Declamando es una audioteca de poemas recitados, hay como 3,000 y pico, y seguimos montando. Y ahí pueden oír gratis poemas recitados. Buscan por poeta, por país, y ahí están, poemas recitados. Normalmente son videos de YouTube, pero es un catálogo. Musicalizando son poemas musicalizados. De todos los países del mundo, me mandan, yo los monto, van como 4,000 y pico. Y eso es como mi afición pues por la poesía musicalizada. Y ustedes si se registran pueden hacer su propio playlist y guardar los que les gustan y descubrir joyas. Hugo Cuevas Mor Poeta es mi página web donde se va montando todo lo que me va pasando en la vida. Familia Gamboa, desarrollé para la familia y los proyectos que vienen, y ahí está toda la parte del marco familiar, fotos, recuerdos y demás. Poetas.net es nuevo, está apenas desarrollándose y es que en todos mis viajes de caminante por el mundo yo busco dónde están las estatuas de los poetas porque me encanta llegar y leerles un poema. Si yo me voy a ver a esa belleza estatua de Lorca en el medio de Madrid, pues yo le leo un poema a Lorca. Y entonces yo tenía toda esa compilación de estatuas y tumbas, porque he ido a ver la tumba de Machado, la tumba de es casi que una forma de acercarme, ¿no? Y entonces ese es como para que la gente pueda decir, ok, voy a viajar a algún lugar donde, voy a ir a visitar esa estatua, no más. Y ahí va a haber un poema para que, hey, de una vez. Visualizando es poesía visual, hay videos y todo esto es como el que menos le he dedicado el tiempo, qué lástima. Poéticos.shop es un sitio que hemos estado desarrollando con Penélope, mi sobrina, que está allá detrás de la cámara, que me está ayudando en toda la parte de comunicación y las partes de los canales sociales. Y entonces ahí pues es venta de los libros, pero es venta de una cantidad de cosas que se nos ocurren hacer, camisetas con poetas, mugs y otras ideas que vienen, juego poético. Poeticus.shop. Como venta y ahí entonces se nos van ocurriendo cosas de meter en estos días. Si entran a las redes y se suscriben, hice un análisis de los 50 poetas más representativos de España y Latinoamérica, pero no gustos. ¿Cuántas búsquedas hay por la web? ¿Cuántas búsquedas en YouTube? ¿Cuántas veces son mencionados en libros, en todos los libros que tiene Google digitalizados? Y ahí hice un ranking y ahí están los 50. Y lo explico para que digan, esto no son gustos, pero estos son los 50 poetas más
¿no? Más Y partí consultados. de las búsquedas de declamando y musicalizando, Trabajo. ¿no? Neruda casi siempre sale de primero y van los otros, pero ahí están. Por ejemplo, entró Santa Teresa de Jesús, y decía, de poeta, Santa Teresa. Puede ser que la gente la busque por la parte religiosa y no la parte poética. No puedo, no hay forma de saberlo. Pero Santa Teresa y Sor Juana Inés de la Cruz, Sor Juana Inés de la Cruz, sí, por su poesía. Santa Teresa verdaderamente me sorprendió. También se mezclan nombres de instituciones. Entonces hay, por ejemplo, José Martí, hay 1000 instituciones de José Martí. Entonces, claro, en las búsquedas puede ser que no estén buscando el José Martí poeta, ¿no? Si Isaías Gamboa, pues lo pueden buscar por la biblioteca o los colegios. Bueno, pero esas son las cosas que hago y de verdad lo hago a medida que escribo porque es una forma de distraerme y jugar y mantenerme fuerte las palabras. Bueno, si hay preguntas, ya nos pasó el tiempo. Con mucho gusto. No, aprovechen. ¿Quieren que termine con un poema mío? Sí. Ella quiere leer un poema. Hugo, la señora, ella quiere. Sí. Pásale el micrófono. ¿De quién es? La amistad tiene la fuerza de un huracán, la suavidad del terciopelo, la calidez de un abrigo, la comodidad de un sillón, la belleza de una flor, la majestuosidad de un rayo de sol, la placidez de un añejo vino, la fortaleza de un roble. Va más allá de la consanguinidad y ni siquiera la muerte puede terminar. ¡Wow! Ese poema que voy a... ¿Pregunta? Sí, ¿Ah? dale. Pero venga acá, venga para acá. Eso. ¿Cómo es tu nombre? Di tu nombre y venga, léalo. Buenas noches para todos. El siguiente poema que les voy a leer es de mi autoría. Pues, qué pena. Pues este año empecé a escribir por diferentes razones o circunstancias que me pasaron. Y pues, lo hice hoy. O sea, pues, Está Saliendo del fresquito. horno. exactamente. Entonces, pues, estoy algo nervioso, lo reconozco. Cada vez que me paro aquí. Pero pues vamos a hacer. Pues, sí, qué pena. Mi nombre es Joshua. Mucho gusto para todos. Pues, tengo 16 años y pues aquí vamos. Bueno, su título, Su destello en la aurora. Andaba divagando en mi corazón hasta que encontré una pasión sin razón. Suplicaba por los éxtasis de tu amor, pero aquella ilusión desapareció sin compasión. Soñaba con su figura, su cuerpo, mi deseo de estar con ella en cada momento. Soñaba con sus labios, que eran más que dulces, y recordaba su destello en la aurora. Adelante, esperaba su toque, que desvelase mi pensar. Contemplaba la fina poesía, complementa cada parte de su minúscula astronomía. Pero como no eres mía, rogaba por tus recuerdos, regaba tus recuerdos como cenizas. Siendo sinceros, dejando un lado el ego, no soporto tu ausencia, porque tu presencia es la continua esencia que llena mi mísera existencia. Muy lindo. Siga escribiendo. Mándemelo. Tiene mucha posibilidad. 1000 felicitaciones. Y además, para tener la valentía, esa es otra cosa. Le voy a leer uno solo. Porque y tiene historia, porque uno con ñapa. Bueno, ¿Alguien más tiene poemas?
para leer. No quiere que yo lea, ¿no? No, yo no. Si no, yo estaba A ver, porque este poema es de algo que yo creo que en un par de meses sale y es una audionovela en verso. Cada poema se van a ir oyendo como una serie, y cada poema va armando el rompecabezas de una historia de amor. Entonces, y todo viene desde oír a Calimán y Solín, la muchacha que oía y me decía, Huguito, ya son las 5, ya viene, y nos oíamos Calimán. Calimán. Y entonces, claro, las series, que ahora vemos series, ¿no? Ha cambiado un poco. Entonces, pensando en eso, pensando en la oralidad, porque el libro que en un par de meses sale el libro Entre besos y papiros, que es mi versión en español de los poemas de amor del antiguo Egipto. Traducidos al español por mí, pero de los trabajos de egiptólogos que descifraron los jeroglíficos literalmente. Cuando yo leí, haciendo este libro, hablando de la literatura de Egipto, yo decía, ok, los lee, pero no son poetas, es literal, y muchas cosas no se saben. Entonces yo quise como descubrir la poesía y me la inventé. Basado en lo que los egiptólogos dicen, que los jeroglíficos dicen, y lo que interpretan, que creen que dijeron, mejor dicho. La imaginación. ¿Y por qué? Entonces, este es uno de los poemas de El amor en sí, que es esta audionovela en 3 capítulos de unos 12 o 14 poemas cada capítulo, donde cuando lo oigan, viajarán por una historia de amor hecha a punta de poemas, como pequeñas piezas de rompecabezas de palabras. Y comienza así. Se llama Guardando la luna. Fueron primero tus manos y su paso firme sobre mi piel. Luego aparecieron tus pies caminando libres por mi casa. Tus ojos oscuros sin fronteras. Me fui enamorando de tu sonrisa, de tus gestos, de tu voz, vibrante y clara cuando opinas, susurrante y adormecida cuando compartes conmigo la calidez de mi almohada. Me fui enamorando de tus blusas, tus faldas, tu ropa interior bañándose conmigo, secándose en la ventana. Todo lo que eres y no soy yo, de lo que compartes conmigo y de lo que dejas fuera, allá en tu mundo, donde eres tú y no soy yo. Te siento a través de todo el día. El perfume de tu piel impregna el delicado aire que dejas conmigo cuando te vas. Tu aroma en mi camisa, tus labios húmedos en los míos. Mis ojos te necesitan a cada instante, como buscan mis plantas el sol, como espero atardeceres con tu mano en la mía, como espero la noche preguntándole a la luna, ¿cuándo regresarás? Cada centímetro de mi cuerpo, esperando con ansiedad tus manos. Sobrevivo cada día con la simple expectativa de que aparezcas. Hermoso. Oye, otro. La ñapa. Ella tiene uno, yo creo. Oigo pedidos. Tiene impresiones. De impresiones. Ay, voy a escoger uno, a ver. Este es un poema
que le regalé a mi esposa de tantos años. Ahora ella se presenta como soy su ex esposa, porque tiene un gran humor. Y es un regalo de aniversario. Esos regalos que se dan, es tuyo, pero me lo dejas. Y eso se volvió chiste, porque cuando la primera vez que lo publiqué me dijo, pero no era un regalo para mí. Sí, era para ti. ¿Pero por qué lo digo? Porque es que es increíble la cantidad de personas que lo han compartido, ¿no? En aniversarios, ¿no? Y lo escriben, me escriben. Entonces yo digo, son los poemas que tienen vida propia, ¿no? Y dice así, a ver, te quiero porque has abierto ventanas ocultas tras las persianas, porque has limpiado mis ojos y has sembrado colores que mis paisajes no conocían, porque mi corazón tiene pasadizos nuevos que tus manos han labrado, porque mi mente tiene fronteras inexploradas que tus palabras han despertado. Te quiero porque no soy el mismo hombre que ayer encontraste en tu lecho, porque he ido liberando mi alma y siento la brisa sobre mi pecho, como siento tus manos cuando me abrazan, como siento tus ojos cuando me buscan, como siento tus besos sobre mi boca y mi silencio. Te quiero porque un año más ha llegado y estoy contigo y estás conmigo. Un buen lapsus. Te quiero porque un año más ha llegado y estás conmigo. Porque el amor sigue acercándonos entre todo y a pesar de todo. Porque he encontrado ese estrecho espacio que separa tu risa del azul del cielo, que separa tu piel del universo. Espero que se hagan, o sea, se adueñen de estos poemas, porque cuando salen de uno y salen al mundo como aniversario y otros poemas, como Me declaro desertor, que me lo han mandado traducido hasta en coreano, y no sé si está bien traducido porque no sé coreano, pero son poemas que, ¿no? Y en ese sentido yo creo que es lo lindo de la poesía, ¿no? Es un poco pedacitos de uno que se van como hojas secas, que se va llevando el viento y van cayendo Y que quedan. en otros jardines. Y cuando uno muere quedan. Y cuando... Ella quiere que le leas uno de... Ahí ella quiere. Quiere decir por qué. A ver, ¿qué quieres? ¿Quieres que tú lo leas? ¿Quieres que yo lea un poema de versiones? Uno que ella escogió. Es que este me tocó mucho el corazón porque nosotros nos hemos cruzado un par de veces en la semana pasada. Y me has sentido como un poco sensible, creo, un poco oída. Y es que estoy súper enamorada, súper enamorada. Y esto me tocó especialmente porque... Ah, Dios mío. Ya sé qué hiciste, Dios mío, mujer. Es que justamente hace 2 días pasé por una experiencia muy parecida. Y tú llegas en el momento en el que estoy despidiendo y creo que el amor más hermoso que tenía ahora es comparada. Linda. Bueno, es un poema muy juvenil mío, y claro, pero bueno, se llama Tal vez mañana. Ayer te vino la regla, o como dicen los libros, la menstruación. A mí solo me dijiste, me llegó y te entendí. Supuestamente no se debe hablar de esto ni en poemas, ni en cuentos, ni en escritos. Ni siquiera se habla de esto en reuniones, en charlas, en discusiones. Sin embargo, hoy quiero decirte, quiero contarte y expresarte que estoy tan alegre, tan contento y tranquilo, porque sabía lo que sentías, cómo esperabas y te preocupabas, qué horror pensabas. ¿Un hijo? ¿Yo? Ahora, jamás, jamás.
¿Qué haría? ¿Cómo lo cuidaría? ¿Qué pasaría? ¿Dónde mi estudio? ¿Dónde mi trabajo? ¿Y qué de mi vida? Y pasabas noches en vela, días pensando, tardes analizando, madrugadas desesperando, y medías las posibilidades y buscabas serenamente los puntos en contra, los puntos a favor, y decías calladamente, ¿cómo me pasa esto? ¿Cómo dejé que pasara? Y también, aunque de lejos, me preguntabas, yo de lejos, te miraba, te ayudaba, te acompañaba, en tus días pensando, tus tardes en vela, tus noches desesperando, tus madrugadas analizando. Y cuando radiante de gozo, llorando de alegría, saltando de felicidad, me dijiste, me llegó, me dijiste, somos libres. Y me abrazaste largo y fuerte, despacio y cerca. Salté en tu alegría, gocé en tu gozo, lloré en tu felicidad y sentí tu libertad. Sentí que un peso salía de mi corazón, de mi alma, de mi cuerpo. Sentí que mi vida volvía a la quietud, la tranquilidad, la supuesta calma. Mas hoy te confieso, junto a ti, te lo digo despacio, tranquilo, sin problemas. Te lo digo para que entiendas, para que sientas y comprendas que anoche soñé que ya no te venía, que en tu cuerpo, amor, crecía algo entre nos, que tu corazón latía el compás de otro son, que perdíamos libertad y ganábamos unión. Soñé que era lindo y que nacía, soñé que era bueno y que crecía, soñé que era hermoso y que tenía tus ojos despiertos, mi mirada tranquila, tu voz viva, mi sonrisa cautiva, tu análisis objetivo, mi vivir subjetivo. Soñé que era hombre, soñé que era mujer, soñé que entre nosotros venía un hombre nuevo, el de mañana, un hombre de cambio, el hombre que tratamos de ser, tú y yo y tú, para que nuestras limitaciones, pero que en nuestras limitaciones solo alcanzamos a ser tú y yo y tú, nosotros. Pero quién sabe, tal vez mañana, tal vez mañana, tal vez mañana. Marzo de 1980. Bueno, Vea pues. vea pues. La poesía es definitivamente desnudarse ante el mundo. 95% Yo creo que mi labor mujeres. poética ha sido siempre Siempre ha sido así. ser honesto. Y los poemas que nunca llegaron a pasar de allí o se quedaron en libretas son los que sentía que estaba echando carreta. Me estaba justificando ante la vida, me estaba mintiendo ante alguien o ante los demás. Entonces siempre ha sido mi forma de ser tal vez honesto conmigo mismo, ¿no? Y de valorar esa honestidad, ¿no? A través de tratar de ser transparente, por lo menos en las palabras, y eso que escoger cada palabra ya de por sí, uno no sabe ni cómo va la otra persona a tomar las palabras. Todos que hemos tenido y todos estamos aquí que tenemos relaciones sabemos. Yo no quise decirte eso. Es que para mí esta palabra, ¿no? ¿Cierto? Las palabras son los que nos ayudan a comunicarnos, pero al final los que nos comunican más es mirarnos a los ojos y saber, estoy siendo honesto, aunque las palabras que salgan no expresen verdaderamente, en esencia, lo que quiero decirte. Gracias, muchas gracias. ¿Y los proyectos? ¿Y los proyectos? Quiero que hable de los proyectos Claro. Que hable de los proyectos Mi hermano. Muchísimas gracias Los proyectos. por habernos acompañado en este tema de la importancia que tiene la poesía y no importa que el tiempo pase,
la poesía aquí está. Muchísimas gracias Hablemos a todos. de los proyectos de Hugo. Muchísimas gracias a la familia Gamboa y toda la parentela. Y en realidad ha sido muy grato haber compartido esta hora y media aproximadamente, y pues más grato aún pensar que no ha entrado alguien por la puerta y nos ha dicho Que hace media hora cerraron la puerta. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias.